Bueno, pues siempre las preguntas nos meten en el tema. Hoy, aquí en Fe, Esperanza y Amor, nuestro segundo episodio, nuestra segunda entrega de Creados para Más. Y hoy el tema no tiene que ver con ese sesgo de conocimiento, un sesgo cognitivo que nos hablaba Néstor la semana pasada. Hoy vamos a hablar de crecimiento o estancamiento, dos opciones. Y bueno, hay tantos refranes que hay de crecimiento o estancamiento, porque lo que no progresa está próximo a desaparecer. Yo sé que todos han escuchado ese estribillo, pero ya independientemente de esos estribillos que tienen pues cierta sabiduría popular y que nos orientan, pues la verdad es que lo que no avanza quiere decir que por lo menos está estancado. Por eso, crecimiento o estancamiento. Pero ¿quién en su juicio sano, a ver, déjame decirlo bien, en su sano juicio quiere estancarse? ¿No es cierto que queremos crecer en las finanzas o en nuestras relaciones interpersonales o en la conquista de nuestros hábitos por buenos hábitos, cambiar los malos hábitos por buenos hábitos? ¿Quién no quisiera acumular un poco para tener un poco de seguridad y tener una finanza que le dé cierta holgura, cierta tranquilidad? No hablo aquí de mezquindad o de avaricia, tampoco de materialismo, de gente que está solamente monetizada, no. Estoy hablando de orden, de lo que es el avance. Bueno, si ya van varias veces que te metes a Open English, ¿no? Y que dices, este año es la mía, ¿no? O estás increchendo, por ejemplo, esto ya fue muy doméstico, ¿no? Pues que le eches ganas y que esta vez el solfeo se traduzca no solo en la lectura de una partitura, que domines un instrumento por lo menos, para crear nuevos caminos neuronales en tu cerebro. Pues sería genial, ¿no? Crecer. De hecho, yo estoy en eso, ¿eh? Como que ya hice 2 caminitos cerebrales ahí para poder enfrentar mi vejez. En su momento, no se emocionen, todavía no. Crecimiento o estancamiento. Pero entonces vamos más allá. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo en medio de los procesos o pruebas? Llamo su atención a crecer, proceso. ¿Cómo sabemos? Porque aparte hay pruebas. Bueno, y las pruebas, pues a quién le gusta sufrir, a quién le gusta que le duela. Normalmente no nos gusta que nos cueste. Todo lo que cuesta, eso es lo que vale la pena. Lo que no te cuesta, la verdad, todos nosotros lo despreciamos. Entonces, retrata estas palabras donde crecimiento, estancamiento, y entonces crecer representa un movimiento hacia arriba o hacia adelante, o en favor a nosotros, no precisamente retroceso. Eso ya te dice algo feo, ¿no? Pero es un proceso que lo involucra tiempo, recursos y también las pruebas. Que eso es lo que lo que entendemos por pruebas. O sea, que no es fácil, no es nada fácil, cuesta. Y todos nosotros nos tenemos que someter. Pero las buenas noticias es que en esto no estamos solos. Miren, ayúdenme a leer este capítulo 8, el versículo 29 de la Nueva Traducción Viviente de Romanos. Pablo, el apóstol que en algún momento fue perseguidor de la iglesia, cuando abraza la fe, decide seguir a Jesús y cambia su mensaje de antagonista a promotor de la iglesia. ¿Cómo se oye eso, no? Dirían un hater antes, ¿no? Bueno, de alguien que odiaba a la iglesia y los cristianos, a alguien que predica la fe y lo hace de parte de Dios con contundencia. Ayúdenme a leer entonces lo que él escribió, ya siguiendo a Jesús. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y allí está en rojo lo que no sé si en sus pantallas se alcanza a distinguir como el centro de todo lo que hacemos, como la motivación de por qué nos movemos, por qué vivimos. Y déjenme adelantarme y decirles, es que Jesús no quiere que mueras por Él. Sí, aquí para asombro de los que estamos acá, ¿no? Jesús no quiere que muramos por Él, Él quiere que vivamos para Él. Y eso es contundente, porque vivir para Jesús involucra todo. Claro, toca y bendice todo. Así que esto no se trata ni de la iglesia, y pongan una grande lista ahí de iglesias, de denominaciones, de religiones. Eso no se trata de líderes religiosos. Esto no se trata de nosotros, ni de tu parecer, ni de mi parecer, ni de mi pensamiento, ni del tuyo. Esto se trata de Dios y de su Hijo. O sea, Dios el Hijo. De eso estamos hablando. Y Dios, que lo sabe todo, porque por eso nos conoció antes, nos de antemano eligió, pero noten, para llegar. O sea, esto es un proceso, es un camino. Y luego la palabra como, que es un comparativo, pues para que fuéramos como su Hijo. Ojo, no como tu papá, sobre todo si es alguien que se perdió en su juventud.
No como tu mamá, aunque sea muy buena onda, pero Dios no quiere que seas como tu mamá. Hay rasgos congénitos que no te los vas a sacudir ni por nada, pero ese no es el plan de Dios. Ni siquiera como tu pastor, así, como tu servidor. O sea, Dios no quiere que seas como yo. Dios quiere que seas como su hijo. Y eso es completamente revelador y libertador al mismo tiempo. Y por cierto, que el plan de Dios no era crear un grupo de reclutas o de seguidores, nada más, seguimos a Jesús, o de gente sufriente. No, que va tras de él sufriendo y recibiendo las calamidades de sus malas decisiones. Dios planeó hacer una familia, nosotros, con la que compartiera la eternidad. O sea, nada más ve qué categoría, qué poderoso. La intención de la fundación de Dios, de gente que se parezca a su hijo, no era tener un club de gente favorita, no, de unos que somos, fuéramos llamados, de todos los que quieran obedecer, a ser parte de su familia. Y por cierto, no parecerse a nadie, sino llegar a tener la misma imagen de Jesús en tu ser. Aquí viene una palabrita que nos vamos a poner algo teológicos, y vamos a intentar leerla, esa palabra griega. A ver, ¿cuál es esa palabra? Sinergeo, o sinergeo, palabra griega que aparece en ese texto, traducida para hablar de ser conformados a la imagen de Dios en un proceso donde sinergeo significa colaborador. A ver, ¿qué más? Compañero de trabajo. Pero además, ¿qué más? A lo mejor se me están quedando ahí las ilustraciones, ¿no? O si van conmigo. ¿Y la última palabra? Ayudante. Quiere decir que no se está quedando trabada mi presentación, sino que van conmigo. Pero entonces sinergeo en un sentido más profundo significa trabajar, está pegado ahí, pero ya me estoy dando cuenta, hay un error de dedo. Trabajar en, no trabajar en. O sea, eso no existe, ¿no? Trabajar en un proyecto. Nosotros no somos algo fortuito, inusitado, peor, improvisado de Dios. Nosotros somos parte de un proyecto. Y esto, tu vida y mi vida, tiene que ver con un plan eterno y perfecto que involucra muchas piezas de las cuales yo soy una parte, tal vez no la fundamental, pero una parte de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Que la gente se agregue. Bueno, yo tengo que llevar agua para mi molino porque estoy en la iglesia y soy el pastor, pero la verdad es esta: el plan de Dios se llama iglesia. Cualquier persona que no pertenezca a una iglesia, no te estoy diciendo que Conexión Vida, a una iglesia, la que sea, donde se enseñe su palabra, donde se predique su voluntad, donde nos sometamos y tengamos una guía. Si no tienes una iglesia, eso es lo que deberías hacer, porque mientras no te agregues activamente a una iglesia, podríamos decir que el proyecto de Dios lo estás debilitando. ¿Cómo se oye lo que estoy diciendo, verdad? Lo estás debilitando, cuando yo no hago lo que tengo que hacer, digo, no hago nada malo, pero tampoco lo bueno, ¿no? Lo estás debilitando, porque la iglesia es el proyecto de Dios. Y déjame decirlo así: la iglesia, por cierto, no es un monumento, sino es movimiento, es dinámico, tiene vida, y por lo tanto tiene muchas expresiones, y hay todo tipo de iglesias para todo tipo de personas, así como lo oyes. El estereotipo de nosotros los seres humanos, que calificamos de bueno, malo, de aprobado, de desaprobado, ese es de nosotros, pero delante de Dios existe todo tipo de iglesias para todo tipo de personas, porque hay libertad en Cristo Jesús. Así que si nuestra palabra sinergeo, en un sentido más profundo, significa trabajar en un proyecto, quiere decir que nosotros hemos sacado este texto de su contexto, porque cuando decimos a los que conoció, Dios los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, todo nos tiene que salir bien, en todo nos tiene que ir bien, todo lo que queremos tenemos que lograr, porque Dios está con nosotros. Y sí, y Dios está con nosotros, decimos, Romanos ahí sigue diciendo, ¿quién contra nosotros? Pero atención, el hecho detrás de todo esto no es ir en un vértigo o ir de una manera acelerada, sino no apresurada, sino bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, llegamos a pensar que todos nuestros antojos personales, sacándolo de contexto, son muy importantes por complicados que fueran, y en el tiempo y en la forma lo lograríamos. Así que por más que nosotros nos afanemos en eso, resulta que a veces chocamos con lo que Dios tiene planeado y lo que nosotros anhelamos o queramos. Y no obtenemos, por lo tanto, los resultados que queremos, y por lo tanto también nos frustramos, y un grande, largo, etcétera, donde hay gente que se llega a enojar con Dios y a hacer culpables a todos los que están a su alrededor, incluidos los pastores. No crezco espiritualmente,
Bueno, pues fíjate nada más, ¿cómo se crece espiritualmente? Paréntesis, nada que ver con el sermón de hoy. Cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando asistes, cuando sirves, cuando das, hablo de tiempo, dinero, ofrenda y además cuando invitas a otros a la iglesia. Esa es la manera en la que Dios planeó que creciéramos. Así que hemos sacado este texto de su contexto para decir que el deseo de Dios es que todo nos salga como queremos. Sería el resumen hasta ahora. Pero fuimos creados para más. No solo para obtener un auto o lograr un título o certificarnos, diplomarnos, licenciarnos en alguna área de la vida y ser especialistas. No solo para ser felices, porque algunos dicen, ¿para qué estás aquí en la tierra? Para ser feliz. Como si la felicidad fuera un destino más que un estilo de vida o un camino. Porque la felicidad no es un destino, es un camino, una manera de ser. Así que llegamos a pensar que pues este texto tendría que obligarnos o darnos el ser complacidos. Pero no es así. Así que por esto, cuando no llegan los resultados, los que deseamos, pues nos frustramos y comenzamos a culpar a Dios y a buscar oradores. ¿Se acuerdan del sesgo cognitivo de Néstor de la semana pasada? Te buscas un predicador que te dé por tu lado, o te buscas un amigo que te diga, sí, amiga, tú te lo mereces todo, qué injusta la vida contigo. O te buscas una iglesia que te apapache y que diga, haz lo que quieras, vive como quieras, al cabo que Dios de todas maneras te quiere. O sea, tú buscas a alguien que te respalde en aquello que ya fue una tesis tuya y que solo buscas que te den por tu lado. Miren, leamos otra vez el versículo de Romanos 8:29 y ahora pongámosle un poco de mayor atención. A ver, ayúdeme a leerlo todo para recordar lo que estamos estudiando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La verdad es que esta ya no es Nueva Traducción Viviente, es Reina Valera. Ahí se nos fue el texto abajo. Es el mismo texto. Si alguien tiene dudas de esto, escríbanos en la caja de comentarios. Y Néstor, o Francisco Patricio, o Paco Alegría, o Omar Mayo, o Víctor Moreno, con gusto te van a estar contestando ahí todas tus dudas, todo lo que quieras de las versiones de la Biblia. Así que cuando hablamos aquí de predestinar, el ojo debe estar inclinado para qué nos predestinó Dios, para ser hechos conformes. ¿Se acuerdan de nuestra palabra griega? El proyecto de Dios, para que empatáramos con el proyecto de Dios, porque fuimos creados para más, y esto es un plan que va muchísimo más allá de nosotros mismos, pero este proyecto tiene que ver con que la imagen de Jesús se logre en nosotros. Y eso de lograr la imagen de Dios en nosotros tiene que ver con que nos parezcamos más a Cristo, con que sigamos realmente a Cristo, con que pensemos como Cristo. Y pues, bueno, algunos no somos tan colaboradores con Dios, podríamos decir, ¿no? La palabra conformar en su original ahora es, ayúdenme a leer, simorphus. Esto no sé qué les recuerde, no son sugerencias para nombres de personas, ¿no? Pero, a ver, simorfitos, ven para acá. No, no le pongan a ningún niño así, ¿no? Pero, ¿qué significa ser? Esto significa ser de la misma forma, o semejante, o participante de a Jesús. No fuiste hecho, decía hace un rato, para ser parecido a tu pastor. Si tu pastor es un buen pastor, qué bueno. Pero el plan de Dios no es que te parezcas a tu pastor. El plan de Dios no es que te parezcas a tu mamá, esto ya lo traes de a tu papá, a tus hermanos. La herencia, ¿no? Es la herencia, biológicamente hablando, tu medio ambiente y tu voluntad te forman, y con la herencia nadie puede pelear. Pero el plan de Dios es que nos parezcamos a Jesús, y no que tengamos que luchar con una herencia de un pariente incómodo de hace siglos, en donde hay una maldición que sí, Dios dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tú puedes romper con eso, porque fuiste creado para más, porque Dios no quiere la tristeza ni la esclavitud de nadie al pecado, sino que quiere nuestra libertad en Cristo y una vida vital en Cristo Jesús. Así que podemos pensar en que un representante digno de Dios es aquel que se parece a Jesús. Miren, una vez más el texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes, o proyectados, o metidos a seguir a Jesús, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es la imagen misma de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo Cristo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta?
Para ese punto, Felipe tenía 3 años, 5 meses, 30 días, faltaba uno para que Jesús se fuera, y porque Cristo estuvo con ellos en su ministerio público 3 años y medio. Y Felipe, con toda la interacción que tenía con Jesús, y todo lo que había escuchado de Jesús, y todo lo que había visto de Jesús, déjeme exagerar, el pulso del pecho de Jesús, en el palpitar del corazón de Jesús, que lo había tenido tan cerca tanto tiempo, y había sentido el aliento y el poder de las palabras de quien tiene autoridad para hablar, y no como los escribas, los maestros de aquellos días, y fariseos. Decían las personas, tiene autoridad para hablarnos. Algo especial hay en Jesús, porque a Cristo Jesús le gustaban las personas que no eran como Él, y luego las personas que no eran como Él, les gustaba a Jesús. ¿Y saben por qué? Porque no era como los escribas y fariseos. Dicho de otra manera, no era hipócrita, hablaba con verdad en su vida. Y eso se pesa, eso se puede sentir. Y entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, y los que han visto a Jesús han visto al Padre, ahora que Cristo se fue, los seguidores de Cristo somos quienes deberíamos parecernos más a Jesús, y por lo tanto la iglesia, el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, sus seguidores, somos la imagen de Dios. Dicho de otra manera también sería, lo que algunas personas estarán cerca de Dios será por lo más cercano que estén a la iglesia. Ese es un peso moral y espiritual para nosotros, porque el ambiente, ¿cómo está en tu iglesia? Es un ambiente genuino, son seguidores de Jesús, estamos por Cristo, todo tiene que ver con Dios, o es cuestión de nosotros. ¿De qué estamos hablando? Ahí te puedes dar cuenta de dónde estás parado. Así que antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan, un diseño único y perfecto para dónde estaría yo, quién sería mi familia, por qué cosas pasaría. Y por eso el proyecto de Dios siempre fue que a partir de esas circunstancias que nosotros vemos triviales y normales, Dios nos conformara. Y de hecho, por favor, si alguien está rodeado de todos los suyos y de sus seres queridos, disfrútalos y vívelos. Y en cierto sentido positivo, saquémosle el mejor provecho de esas épocas de la vida, porque no siempre serán así. Esas épocas y temporadas cambian. En medio, pues, de lo que estés enfrentando, ten la confianza y no sigas con tristeza, con amargura, con frustración, porque fuiste creado para más, para algo muchísimo más glorioso que solo triunfar en esta vida. Imagínate, parecernos a Cristo Jesús, tú y yo, por increíble que sea. Y bueno, por los nuestros, sería más increíble para ellos que para cualquier otro la transformación de vida que Dios haga con nosotros, porque ellos sí nos conocen bien. Ellos saben bien, pues digámoslo así, cómo traes el almohadazo cuando te levantas de la cama el domingo en la mañana, ¿no? O sea, si a ti te ven peinado en la calle siempre, ¿no? Los chavos dirían, no, pues aquí se ve de qué cachete durmió pegado a la almohada, ¿no? Y trae todo el almohadazo pegado. Ellos nos conocen bien, pero no solo el almohadazo. Eso a lo mejor te hizo reír, a lo mejor no. Saben tu carácter, tu malo o tu buen carácter, tu vocabulario, tu bueno o malo vocabulario, tu administración, tu buena o mala administración. Ellos saben tus hábitos, tus buenos y tus malos. Y que Dios haya planeado transformarnos para parecernos a Jesús, pues sí, es completamente maravilloso para nosotros. Así que en medio de lo que estés enfrentando, acuérdate que fuimos creados para más. Por eso, tenemos una verdad hoy que revisar. Y aquí es donde se puede jalar los cables, apretar las tuercas, sentir las punzadas, porque qué hermoso es que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús, porque fuimos creados para más, que esto no se trata de ir vertiginosamente en nuestro tren de vida, sino en la voluntad de Dios, y que cuando hay tristeza, dolor y amargura, todo esto tiene su expresión diferente cuando entiendes que es el plan de Dios de no hacernos sufrir, de no molestarnos y de no dañarnos, sino de formar la imagen de Jesús en nosotros. El proceso, pues, en el ámbito divino, nos lleva a conformarnos a la imagen de su Hijo. Y ese, por lo tanto, pues es así, en resumen, ¿no? Miren, les repito la parte inicial que ya leí. El proceso en el ámbito divino nos lleva a conformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, es un proceso natural. Esto no es anormal. No soy el único yo en esta tierra que pasa por esas cosas. Y les quiero dar algo de refrigerio cuando estás sufriendo un divorcio, se sufre un divorcio.
Cuando has perdido un ser querido y que dices Dios, y hasta le reclamas a Dios agitando tu puño contra el cielo y diciendo Señor, si me quieres, como tenemos nuestra idea de que es que nos bendiga Dios y que todo esté intacto, y si pierdes tu trabajo o no te alcanza el dinero, pues el reclamo dice Señor, si te sirvo, pues ¿para qué te sirvo si de todas maneras no me alcanza? Cuando vienen todos esos pensamientos, tenemos que recordar que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos. Complete la frase. En todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. No solo yo, no solo tú tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal o crónico degenerativa. No solo tú pierdes el empleo. No solo tú, algunos amigos te traicionan. Dicen algunos por ahí que la palabra deslealtad no existe. ¿Y cómo puedes llamar el comportamiento de alguien que se comprometió a algo y finalmente no cumplió? Y al contrario, fue para mal a más. Otro tema que decir, pero nos quejamos, refrigerio de parte de Dios, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Esto es un proceso natural para todos que estamos siendo formados o hemos sido formados y transformados en Cristo Jesús, de manera que este proceso no viene con tristeza de parte de Dios, no tiene nada que ver con angustia y calamidad, no es el hecho nada más de sentirte solo y estar estresado y luego en la desesperación. Si esto es parte de tu estilo de vida, no serás libre. Pero si entiendes que esta conformación de la vida a través del sentimiento malo, frustrativo, o lo que si existe la palabra frustrativo, de la frustración, nos lleva al descanso en Cristo Jesús, cobra otro significado. Es totalmente distinto. Miren, es como dejar de forcejear. Y yo sé que tú, los que están aquí y yo, lo hemos hecho en algún momento. Te estás defendiendo y quieres y empujas y haces todo y vas a la caja y al préstamo, al banco y quieres empujar y lograr lo que... Y dice Dios, tranquilo, o sea, cuando yo te lo quiera dar va a ser así. Y va a ser de manera natural. Tienes que ir avanzando, tienes que ser intencional, tienes que ser disciplinado. Pero finalmente cuando te sueltas, es como cuando un niño deja, y está pataleando ahí. Ya, ten, mijo, tu paleta porque dejaste de patalear. ¿Lo han visto? Algunos papás aquí lo han practicado con sus hijos. Mientras el hijo no te va a dar, ya dije, comprometí mi palabra. Quieto, ya. Bueno, sí me voy a esperar. ¿Cuándo? No, espérate, no estés preguntando como el burro allí en la película, ¿verdad? Que era Shrek. Ya llegamos, ya merito. No, nada, o sea, suelto, tranquilo. O sea, pues realmente esperemos en Dios. Si no han visto Shrek, muy buena película, por cierto, la pueden ver, ¿no? Así que se nos dificulta ver cuando Cristo en cada momento inusitado e inesperadamente para nosotros está detrás del asunto y que no es producto del mal o esas cosas que a todos demonizamos, decimos es un demonio el que me está atacando, esto tiene que ver con la carnalidad por estos cristianos carnales. No, o sea, tranquilos. A veces acusamos al diablo y déjeme decirlo que el diablo dice, se mete las manos a la bolsa y dice, no sé, ¿por qué me acusan de todo? Pues yo ni hago nada, o sea, esto solito no fui yo. Pero nosotros solitos hacemos de lo nuestro, ¿no? Muchos nos estacionamos en esta enseñanza y caemos en la religiosidad de la desesperación de no aceptar los procesos de Dios y entender que mucho es el resultado de nuestras malas decisiones, porque esto es un proceso natural. Y nos quedamos viviendo un evangelio de eterno crepúsculo. O sea, ¿cuándo va a salir el sol de la mañana, que es Jesús en nuestras vidas, para romper con esta mentalidad fatalista? Y déjeme decirlo, religiosa, donde el enfoque es incorrecto, todo es el diablo, todo es el pecado. No, y dirá el diablo, pues yo ni fui, este solito se metió a la cantina. Yo ni fui, esta solita se empezó a coquetear y a flirtear ahí. O sea, ¿yo qué tengo que ver con sus malas decisiones? Digan, aquí muy honestos, ¿no? Hablando con algún matrimonio, alguna vez, un matrimonio recién divorciado, él me dijo, pastor, ¿por qué Dios me quitó a mi esposa? Espérame, o sea, Dios no golpeó a tu esposa. Fuiste tú el que la golpeó. O sea, ¿qué le eches la culpa a Dios? Así podríamos hablar con todo, ¿no? Pero si mi enfoque es correcto, dejaré de ver la pérdida como pérdida. Dejaré de ver la frustración como frustración. Dejaré de ver la prueba como sin ton ni son. Dejaré de ver todos los eventos a mi alrededor como eventos aislados, sin ningún propósito, pero ahora con un nuevo enfoque, dirigidos todos a encaminarme a estar no en velocidad, sino bajo la voluntad de Dios. Y entonces
descansas, te relajas. Yo no digo que no sufras, yo no digo que no duela, sí dolerá. Decía mi abuela, sí doldrá, ¿no? Sí dolerá, así decía mi abuela. Me acuerdo de ella, bueno, pues los abuelitos así son, ¿no? Pero estaremos tranquilos y confiados en Dios. Así que aquí podemos hacer un énfasis tremendo y cerrar con esto hoy y retarnos por completo. No se trata de correr a velocidad, se trata de correr en su voluntad. Miren, para que lo puedan recordar, y ahí está, no es un texto bíblico, pero ojalá se quede en tu corazón entonces, que fuimos creados para más, que esto no se trata de mí, que no hay un sesgo cognitivo aquí de creerme cosas que solamente me encantan escuchar, que fue la semana pasada, y validarlos, y ahora pensar en que la frustración, la tristeza, las pruebas no son parte aislada de eslabones sueltos que no tienen nada que ver con lo mío, que no tiene que ver con demonizar, ya no sé ni lo que estoy diciendo, decir que todo fue por producto de los demonios, ¿no? O de echarle la culpa a la gente, sino que tiene que ver con el plan eterno de Dios. No se trata de correr a velocidad, todo tiene un proceso. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Yo me acuerdo ahorita cuando estaba en quinto de primaria, estaba en el internado Amanecer allí en Coyoacán. Por cierto, en ese momento Miguel de la Madrid Hurtado, algunos chavos ni saben lo que estoy diciendo, vivía enfrente de mí. Allí justo llegaba al jardín de Coyoacán, esa calle de Francisco Sosa, el número en donde yo vivía era el número 19, y ahí estaba el kiosco de Coyoacán. Y me acuerdo que está el niñito, imagínense, como niñito, ¿no? De 11 años, jugando en las reservas infantiles del Cruz Azul, ay, con grandes expectativas de ser grande, y no se trata de correr a velocidad. Y de aquel entonces que estoy hablando acá, pasaron ya 44 años, sí, 44, madre mía, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Verdad? 44 añitos, y todos los sinsabores, y todos los errores, y toda la premura con la que empujaste, cuando tu inmadurez y la mía, empujaste tu vida en aquellos años, sobre todo de, ya quiero tener 15, ya quiero tener 18, ¡hey! Esto es un proceso, y a veces, dice la gente, si no sufres, no sabes qué es estar en paz. Si no te escasean las cosas, no sabes qué es tener. Si no estás triste, nunca sabrás lo que es estar realmente feliz. Puede que haya algo de razón en esto, si lo comparamos con el pensamiento de Dios, que todo tiene que ver con su voluntad. No se trata de correr a velocidad, se trata de correr a su voluntad. ¿Cuál es el desafío y el reto? Que te acuerdas cuando eras niño de 11, entrando a la infancia media de 12 años, convirtiéndote en un adolescente ya, o llegando a los 15, 18 cuando eres un joven en la etapa media, a los 18 con la capacidad de votar, que todo es un recurso o debería ser un suceso natural de parte de Dios, que todo en su tiempo se debe dar y que el tiempo que pasa y los eventos que pasan y todo lo que está interconectado como un rompecabezas inmenso es para conformarnos a la imagen de Jesús, porque fuimos creados para más. ¿Y qué glorioso será? Que no solo licenciado, abogado, ingeniero, astronauta, piloto, doctor, enfermera, no sé, doctora hoy, jueza hoy, o no sé, licenciada hoy. No, más allá que eso, creado para más, conformados a la imagen de Jesús. Es todo un reto y un desafío porque no se trata de correr a velocidad, se trata de correr en su voluntad. Dios los bendiga, amigos, familia, iglesia aquí presente. Nos vemos en Fe, Esperanza y Amor la semana próxima, al mismo horario.